Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Exitosa 95.5 de la FM. Es un placer estar con ustedes. Son las 11 de la mañana con 8 minutos, 11 con 8. Exitosa. Vamos a empezar el programa. Tenemos una gran cantidad de cosas, por supuesto, para conversar con ustedes. Soy José Rocha, un amigo de siempre que estará con ustedes hasta la 1 de la tarde. Hay que seguir analizando lo que se viene en esta campaña política. El domingo viene el segundo debate entre los candidatos presidenciales, así es que todavía hay mucha tela por cortar. Hay quienes dicen que 2 semanas o lo que nos queda del tiempo es cortito, ¿no? Cuando se habla de campañas políticas todavía este tiempo tiene para dar vuelta de muchas cosas, ¿ah? O para seguir subiendo a la señora Keiko o para dar vuelta Pedro Pablo Kuczynski. Y para quienes creen en las encuestas, no se olviden que en las encuestas de los últimos años, a estas alturas, siempre estaba arriba quien no terminó ganando. Así es que hay que analizar al detalle todos esos temas, sin ninguna duda. Ahora, ¿se siguen disparando uno al otro? Sí. ¿Qué también les haga esos disparos? No lo sé. Hay un 20%, dicen algunos, alrededor del 20% de personas indecisas, entre el 20 y 12%. Esa es más o menos la cifra que se están manejando por parte de algunos analistas. Lo que dicen es que entre ese grupo de personas no están necesariamente aquellos que les encantan las pullas y las peleas y los dimes y diretes, sino más bien los que realmente están esperando la oportunidad para ver si encuentran propuestas interesantes que los anime a votar por uno y otro candidato. Así que la cosa todavía no está dicha. No sé qué tanto le sirva para, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, el hecho que los ex candidatos presidenciales sigan saliendo a darle su apoyo. Hay mucha gente que justamente no votó por ellos porque los considera que no deberían llegar. Entonces, al darles ellos apoyo, tipo Julio Guzmán, aunque no lo diga directamente, creo que es evidente el tema de Verónica Mendoza. ¿Qué tanto sirve este apoyo? No lo sé. Estos temas van a ser analizados en esta primera parte del programa, entre otros, por supuesto, y usted tendrá la oportunidad de llamarnos a lo largo del programa, como siempre, contamos nosotros con su participación. Henry Rafael está con nosotros, él es analista y experto en comunicación estratégica, y nos va a acompañar también alguien que además tengo el gusto de decir que es mi amigo, don Héctor Vargas Aya, un político de antaño, considerado una persona de lujo, además, siempre en los paneles. Yo lo estimo mucho a Héctor Vargas Aya y va a acompañarnos también en la jornada de hoy con todo este análisis que les estaba contando. Henry Rafael, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Un gusto saludarte también, un placer y saludo a tus oyentes. Doctor Héctor Vargas Aya, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el panel. Muy buenos días, muchas gracias, te doy las horas. A ver, ¿por dónde empezamos a analizar este tema? Yo hablaba con el público, les decía, no estamos tan pegaditos al 5 de junio todavía, parece en tiempo tal vez, si uno mira el calendario va a verlo cerquita, pero en campañas políticas mucho puede pasar. Por supuesto, lo acabas de mencionar, la historia del Perú demuestra que normalmente las últimas 2 semanas son las semanas donde realmente se comienza a tomar conciencia en las elecciones presidenciales en esta segunda vuelta, y normalmente comienzan a movilizarse aquel porcentaje de ciudadanos que todavía está indeciso. Entonces yo creo que todavía el escenario no está tan seguro. De alguna otra forma sí creo, y también comparto tu opinión, que hay posibilidad para que Keiko siga creciendo, sí. ¿Por qué? Porque está haciendo una estrategia, digamos, yo como analista político, como estratega en comunicaciones, y puedo decir, está haciendo una estrategia mucho más alineada, mucho más, digamos, tú puedes ver los paneles publicitarios de Keiko Publicitario hablando de la fuerza de Keiko con la fuerza popular, y cuando ella sale a hablar es una persona enérgica, se le ve bien discurso plantada. Coherente, dices, en ese sentido. Hay un discurso, hay un alineamiento entre el discurso de la campaña terrestre, si lo quieres llamar, con la campaña aérea, que es los mensajes publicitarios. Mientras en el lado de PPK, por ejemplo, su mensaje publicitario principal que ha puesto en todo Lima, que es "yo me comprometo contigo", no lo dijo en ningún momento del debate, y si lo dijo de una forma tan poco creíble, que allí notas un quiebre de lo que se debe hacer en una estrategia de campaña, que es un único discurso, un mensaje coherente, pero que lo posiciones y que lo hagas creer. La percepción funciona no solamente con el mensaje técnico, con las propuestas, sino con aquellos elementos que la gente va a recordar. Y ese compromiso debería entrar a tallar ahí en el discurso. Yo creo que tienen todavía oportunidad de cambiar, ¿eh? Yo siento que por ahí no es la forma como al ciudadano que está hoy esperando un mensaje que cale en él. En campaña electoral hay que tener propuestas técnicas, plan de gobierno,
digamos, personas que te rodeen, pero ya la parte estratégica tiene que tener piel. Tiene que haber sensibilidad, tiene que haber emoción, tiene que haber una dosis de locura para poder entrar a ganar unas elecciones. Doctor Vargas Aya, ¿qué dice la experiencia? Estamos a 2 semanas. Yo comentaba, para muchos, tal vez en tiempo, en días puede sonar corto, pero en una campaña puede pasar muchas cosas. ¿Qué dice la experiencia? Lo que yo veo es, y me va a disculpar los oyentes, que estamos viviendo una etapa de deterioro político. Eso es evidente. Deterioro político. Y se explica el deterioro porque esta es la primera vez que en la República, en los 195 años que tiene la República, es la primera vez que la ciudadanía acude a 3 o a 4 procesos electorales para elegir a los poderes del Estado. Nunca ha ocurrido esto. Entonces, la falta de ejercicio durante 190 años, la falta de ejercicio cívico, la falta de educación, los vicios acumulados, naturalmente conspiran contra una seriedad. Yo no veo seriedad y tampoco he visto hasta ahora ninguna polémica. Yo he sido parlamentario durante 5 oportunidades y jamás he leído un discurso. En la vida parlamentaria y en la política no se leen discursos, se polemiza, y la polémica no es pues con competencia de lecturas. Hasta las ofensas las tenían escritas. Sí, hasta las ofensas escritas, y entonces se pierde mucho tiempo en mirar al papel y en concatenar. El político tiene que tener un bagaje propio, un bagaje político propio, una convicción de lo que es, de lo que debe ser, de lo que será, etcétera. Eso no existe en nuestro medio, desgraciadamente. Y eso pasa en los 2 candidatos, uno más que en otro. Porque en el último debate, por ejemplo, hemos visto que más del 50%, una de ellas, la candidata, Fujimori especialmente, se ha dedicado a ofender, a pelear como si fuesen niños de colegio que están peleando por un juguete, naturalmente, ¿no? Sí, pues eso deteriora el tema. Pero yo iba al tema de la temporalidad, ¿no? Si bien es cierto, y en eso yo comparto, digamos, la política no es exactamente lo que nosotros quisiéramos que fuese en el país, ¿no es cierto? Un tema mucho más alturado, con temas programáticos, con ideologías de partidos, sólidos y coherentes. Eso no hay, lamentablemente, todavía en el Perú. Pero digamos que el panorama nos ha puesto 2 opciones. Una vez más se escucha votar por el menos malo. Se te escucha eso, ya está en el colectivo nuevamente, como cada vez que llegamos cada 5 años. No nos queda de otra. Henry. Bueno, pasa que esto es lo que nosotros hemos decidido, los peruanos hemos decidido estas alternativas, y es un sistema democrático que funciona de esta forma. Yo comparto con don Héctor, con la trayectoria que él tiene, además, que sí, hay un deterioro en la política porque, por supuesto, para empezar, el solo hecho que no haya agrupaciones y partidos políticos sólidos que hayan pasado la segunda vuelta y que sean agrupaciones o movimientos políticos que han surgido más, por decirlo así, de movimientos electorales, nos habla de un deterioro. O sea, sí creo que esta es una oportunidad que los partidos van a tener que asumir de manera seria y responsable para que el sistema político no se resquebraje o no volvamos a años pasados donde, al no haber un sistema político fuerte, justamente los grupos que no tienen una solidez de estructura política, de ideología o de pensamiento, comienzan a manejar el país de forma casi por intereses de grupos, ¿no? Por suerte, creo que el siguiente debate que vamos a tener debería tener componentes de ese tipo. Creo que ambos candidatos van a buscar. Acá hay 2 cosas. Tienes que llegar al candidato que ve el debate, y normalmente que ve el debate son personas que están interesadas en, como tú decías, buscar respuestas a sus necesidades. Salud, educación, economía. ¿Qué va a hacer este señor para darme seguridad ciudadana, para poder mejorar mis ingresos y para poder tener servicios básicos, agua, educación, salud, etcétera? Pero también es cierto, como también lo decías tú, y como lo que decía don Héctor, el tema del deterioro político, es que la ciudadanía también hay una parte de los sectores, digamos, con menor calidad, o mejor, menor acceso a calidad educativa, que van a estar probablemente esperando quién pega más. Exacto. ¿Quién entra un poco más al juego de decidir, ok, mira, esto es, o sea... Así que ese tino es lo que va a tener que tener quien quiera ganar el siguiente debate, y sobre todo las elecciones, más que ganar el debate. Y doctor Vargas Aya, frente a este panorama que ya tenemos, ¿qué le podemos decir al público? ¿Qué hacer
frente a este panorama que ya nos plantearon las elecciones y las cifras? Sí. Yo no creo que debemos culpar tanto al público, porque naturalmente, así como hay deterioro en algún sector de la ciudadanía, también hay ciudadanos que piensan. Eso es evidente. Pero el mal comienza desde el principio. No se olvide que hemos tenido en principio 20 candidatos. Sí, claro. Han ido eliminándose por razones de corrupción, razones X o J. Se han reducido primero a 8, después a 6, etc. Esto significa la falta de solidez política. No hay partidos políticos en el Perú, se han destruido desde la década del 90. Si no hay partidos políticos, no hay posibilidad de democracia. El Perú no vive una democracia, vive un remedio democrático, un remedio. Vivimos síntomas democráticos, si se quiere decir. No hay democracia en el Perú. Pero frente a esta realidad, ahora no hay nada más que hacer. Hay que tomar las cosas como están. Esto de que usted señala que estamos acostumbrados a elegir entre el menos malo y el más malo, es una tragedia, es un drama político del Perú que se va a repetir actualmente. Pero ya no hay remedio, ya no hay más remedio. ¿Usted considera que esta vez, otra vez, estamos en el tema del menos malo? Estamos en el mismo, sí, claro que sí. En el régimen pasado, en el proceso pasado ocurrió lo mismo entre el señor Ollanta y la señora Fujimori. ¿Cuál era el menos malo? El señor Ollanta. El más malo ha sido la señora Fujimori. Pero el más malo continúa hasta ahora. Continúa de manera... Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ocurre que en el volumen electoral hay algo así como 20% o un poco más de votos en blancos y nulos que todavía no han definido su votación. Ellos son los que van a definir la votación. Ahora, hay que advertir a la ciudadanía que algunos están equivocados cuando se señala que hay que votar en blanco o viciado. No, señor. Si están en contra de determinado candidato y votan en blanco, lo único que van a hacer es favorecer al candidato contra el que están en contra. Esta es la verdad. Entonces, hay que definir. La ciudadanía, la presencia de los poderes del Estado depende de la ciudadanía. Ahora, quiero, antes de que me olvide, señalar algo. Alguien señala que un gobernante que en la presidencia de la República que no cuente con mayoría parlamentaria va a tener problemas. Eso no es cierto. Eso no es exacto. Depende del presidente. El señor presidente de la República es un hombre con buen ejemplo, que presenta proyectos. Y no hay congreso que se oponga ante un gran proyecto, ante un buen ejemplo, ¿no? Esta es la verdad. De manera que... Y ahora que es más visible ante la sociedad, peor, ¿no? Sí, naturalmente. Yo he pasado por varias etapas en que ha habido parlamentos en contra y partidos a favor, y todo depende del ejemplo. La cabeza es el presidente de la República. El primer poder del Estado no es el Congreso, es un error. Podría serlo, esa es la aspiración. El primer poder es el presidente de la República. De él depende. No hay que olvidar que la Constitución política da preferencia y prioridad a los proyectos del Poder Ejecutivo. ¿Qué Congreso puede oponerse ante la vindicta pública, ante un proyecto fundamental que sea realmente convincente? Ninguno, no hay posibilidad. Sí, pues eso también es cierto. Y Henry... Ahora, pero sí, quiero, antes que me olvide una cosa que quisiera que usted lo tome en cuenta. Ajá. Estamos viviendo también una perversión legal. Fíjense ustedes, no es posible. ¿Cómo es posible que una democracia o un sistema que quiere ser demócrata, quien ha obtenido solo el 39% de los votos, tenga el 65% en el Congreso? Ahí hay una incongruencia. Eso se llama una trampa legal. Trampa legal que ha sido impuesta en 1978 por la dictadura militar. Desde ahí no ha sido modificada. Trampa legal que se hizo. Pero usted estaba en la Constitución del 79, entonces. Claro. ¿Y usted fue constituyente del 78, no? Por supuesto. Por eso yo protesto contra la Constitución del 79. Yo soy constituyente. Y yo no estoy a favor de la Constitución del 79. Pese a que la firmó. No me quedaba otra cosa. Democráticamente tengo que firmar lo que aprueba la mayoría. Sí, es verdad. ¿Y quién hacía la mayoría? El PPC, con la izquierda totalitaria que se confabularon para no dar paso
a los verdaderos postulados democráticos que no contiene la Constitución del 79. Desde ahí vienen los vicios. Bueno, que ojalá se puedan corregir. Todavía hay chance, digamos, para ver si se pueden hacer enmiendas o algunas modificaciones sustanciales a la Constitución. Eso va a depender un poco de cómo se porte el Parlamento, democrática o no democráticamente, digamos, ¿no? Henry, a ver, acá hemos visto varios aspectos. El primero es que, según el doctor Héctor Vargas Aya, nuevamente estamos en el tema del mal menor, ¿no es cierto? No, tenemos falta de institucionalidad, no tenemos partidos sólidos. Eso nos puede traer complicaciones. ¿Cómo podría jugar, desde tu punto de vista, como analista y además experto en estrategias, eso para esa realidad que nos pide el doctor Vargas Aya para los candidatos? ¿Tú crees que alguno de ellos pueda manejar el tema y conducirlo directamente a ese bolsón de 20% que yo creo piensa igual que el doctor? A ver, bajo el concepto del mal menor, ya hay un imaginario colectivo plasmado que es miedo. O sea, si yo estoy pensando de que hay un mal menor, es que quiere decir que no estoy contento con ninguno de los dos. Entonces, en una estrategia, en una realidad, digamos, en una plataforma donde tienes a tus electores pensando, si es que es cierto de que hay un mal menor que elegir, tienes que hacer el esfuerzo para demostrar que el otro es peor. Y lo que creo que probablemente va a suceder en los siguientes días es que la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, si es que quisiera remontar, va a tener que demostrar por qué la otra alternativa es peor o es el mal peor, por decirlo así, y él es el mal menor, ¿no? Sin embargo, considero que también la campaña del medio tiene que estar acompañada por aquellos elementos donde tú demuestres que puedas hacerlo mejor. Y ese debate se notó, hubieron varios momentos cumbres, ¿no? Donde Pedro Pablo Kuczynski menciona, por ejemplo, ¿no? Ante la acusación de que, señor Kuczynski, cuando dice Keiko, usted está debatiendo conmigo, no está debatiendo con mi padre, pero Pablo parece que reacciona y le dice, mira, pero acá están todos los que gobernaron con tu padre. Pero lo dijo una vez. Eso es una forma de demostrar, porque lo que acabas de decir es cierto. En teoría, este mal peor que fue de hace 5 años está otra vez a punto de ganar. Él tenía la posibilidad de poner en relevancia esa realidad y decirlo y de mencionarlo durante varias veces en el debate. No lo hizo. Y es allí el gran problema, creo, que tiene la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Es que tienen oportunidades para poder poner en valor el tema del mal peor y no lo están poniendo en valor. Y están entrando a un tecnicismo que a veces la gente no lo entiende. Yo lo mencionaba el otro día. ¿Por qué es que nadie se ha dado, digamos, no ha hecho ni cosquillas al electorado el tema del lavado de activos? Porque la gente no entiende qué es lavado de activos. Pero si tú le dices a la gente, mira, lavado de activos tiene que ver con las drogas que venden... Con el dinero sucio. Con el dinero sucio y probablemente con las drogas que venden en las calles y que tus hijos consumen. Que amenazan día a día a nuestros hijos. O con las armas que se venden de manera ilegal en el Perú y que día a día están matando, y esta última semana mataron a 8 personas. No, estamos hablando de problemas reales. Entonces sí hay un problema de comunicación grave en la campaña de Pedro Pablo. Y hay una excelente estrategia de comunicación en la campaña de Keiko Fujimori, que mientras Pedro Pablo sacaba un libro, que probablemente algunos tecnócratas conocemos, Keiko estaba hablando de Nicomedes Santa Cruz. Sí, claro, más popular, pues. Mucho más popular. Doctor Vargas Aya, y por lo que usted nos ha dicho, yo no sé si usted quiera decirlo, no está en la obligación, por supuesto, siempre me han dicho que el voto es secreto, pero ya sabemos por quién va a votar usted, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo respeto aquello del voto secreto, pero no hay secreto porque de la manera como se expresa a veces o como respira, puede uno saber por quién va a votar. Yo lo que quiero es votar por una situación que sea menos riesgosa para el país, menos riesgosa. Yo espero que no me interpreten mal, pero en primer lugar, la experiencia nos dice que no todo buen candidato es buen gobernante. Una cosa es ser buen candidato, ser pico de oro, pico del oro, vendedor de cebo de culebras, etc. No se olvide usted que los mejores oradores están en la Plaza San Martín, que venden ungüentos, etc. Sangre de grado. Etc. Bueno, repito, el estadista es otra cosa. En el caso de los dos candidatos, una de ellas, la señora, es más joven,
y demuestra cierta radiación. Vigor, ¿no? Sí, vigor, pero en el gobierno no se necesita vigor, ni fuerza, ni prepotencia, se necesita talento. Se gobierna con el cerebro, no con los brazos ni con las piernas. Esta es la cosa, hay que ver, se celebra con el cerebro, con la experiencia. El candidato, el señor Kuczynski, que por ejemplo no ha explotado su verdadera situación. Él es un veterano, un hombre que tiene mucha experiencia. ¿Quién lo niega? Debe tener experiencia para el bien y para el mal, para cualquier cosa, pero tiene experiencia. Y él sabe cómo gobernar un país o cómo desgobernar. Pero también sabe que es veterano y que es su última oportunidad. Exacto. No es el joven que tiene hijos, está esperando en la riqueza, en el departamento, en los automóviles. Yo creo que para él eso es cosa del pasado. Además, riqueza ya forjó. Y, naturalmente, ya forjó su riqueza. Y me imagino que tanto usted y yo, cualquiera, en su condición, tendríamos que dejar bien puesto el apellido y el nombre en los últimos momentos de su vida. De manera que aquí no depende tanto de lo que digan, porque además está muy mal organizado el debate. No se puede hacer, planteamientos que va usted a plantear para gobernar el país en 2 minutos, en 1 minuto. Y si de la mitad del minuto se dedican al insulto, mi querido amigo, todos nos quedamos pues en babia, ¿no? O sea, ¿usted no espera mucho del próximo debate tampoco? No, tampoco. Yo no espero nada. Va a ser la repetición y eso. Y yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que no se dejen llevar el debate. Porque en primer lugar no es debate. Ya, pero a ver, yo antes de arrancar con Henry Rafael, por lo que usted nos dice, doctor Vargas Saya, entonces, ¿de qué tiene que dejarse llevar la ciudadanía a estas alturas, en este panorama? No en el que quisiéramos, sino en un panorama como el que estamos viviendo. Su pregunta es muy interesante. No hay necesidad. Ya han pasado varios años, ya conocemos a la gente. Yo no creo que exista un ciudadano que tenga por lo menos un poco más de 20 años, y mucho más de 30 y 40, que no conozcan quiénes son los candidatos. El señor Pepe Kai es conocido hace 50 años. Y la señora Keiko Fujimori también es conocida desde hace más de 20 años, desde que tenía 18, cuando fue primera dama. De manera que no hay nada por conocer, nada por investigar, nada por explorar. Los dos candidatos son debidamente conocidos. Una de ellas viene como de la hegemonía fujimorista, que es sobrina de los tíos que están en el Japón, etcétera, etcétera, y una serie de cuestionamientos que tienen que demostrar que eso no es cierto, pero ya no hay tiempo para ello. Pero repito, el debate va a ser la repetición del anterior, porque en 1 minuto no se puede plantear la solución de los problemas del Perú, que son tan complicados y acumulados. Es verdad. Yo le voy a pedir a mis dos invitados, tanto al doctor Héctor Vargas Saya como a Henry Rafael, que es un analista y experto en comunicaciones, que nos acompañen unos minutos más. Yo tengo que irme a un corte, porque son las 11 de la mañana con 31 minutos y vamos a regresar con la respuesta de Henry justamente sobre ese tema también, ¿no es cierto?, sobre ese panorama. Un corte, regresamos con mucho más. Usted no se mueva, esto es Radio Exitosa.